Con mi compañero, mi copiloto de hace muchísimos años, Alberto Russomando, que sin él yo no podría estar trabajando acá de manera con la confianza, tranquilidad y calidad que él va a aportar. Vamos a darle acá a nuestro DJ play para adelante, vamos a despegar todos y en 5 minutos otra vez nos encontramos mientras siguen llegando amigos a esta tertulia de la ciencia del universo. Vamos a lo prometido, vamos.
bien, ahora sí comienza el viaje de verdad. Después de todas estas intros que hicimos, muchas hoy, también pensando en que hoy es un día donde somos un montón, es el día pico de concurrencia, obviamente la primera clase, así que vamos dándole un tiempito a aquellos que también se demoran un poquito más. Tal como pasó el día de ayer con mi amigo y compañero Diego Hernández, queremos agradecer esta presencia literalmente desbordante de este lugar. Entre ayer y hoy aquí van a pasar 500 personas que vienen a la noche, en un lugar incómodo, en un lugar difícil de llegar, a compartir los temas de la ciencia de la astronomía. Y eso es realmente alentador, es feliz, es esperanzador también saber que quedan todavía cosas con las cuales seguir remándola. Esta clase es la número 1 de 12, es una clase que tiene como tema central, por supuesto, nuestra estrella, el Sol, y justamente les quería ir contando la hoja de ruta de lo que va a ser estos 3 meses que tenemos por delante. Les voy a contar, hoy vamos a hablar fundamentalmente del Sol, ahí está, estaba quietito el Sol y los mundos vecinos. Hoy vamos a hablar del Sol, vamos a hablar de Mercurio y de Venus, y nada más que de eso. Después vamos a tener una clase especial, la próxima, sobre la Luna. Y la tercera es la clase especial sobre Marte. La clase especial sobre Marte es un clásico, lo hacemos desde hace ya 20 años, pero la clase especial de la Luna no existía. En estos últimos poquitos años, del 22 para acá, la hemos agregado, antes era un tema bastante colateral, por obvias razones que tienen que ver con el inminente regreso de la humanidad a la Luna, no solamente a manos de los clásicos, digamos, Estados Unidos, sino también de China, de Japón, de la Agencia Espacial Europea. Y vamos a hablar, por supuesto, del proyecto Artemis, de lo que están haciendo en este momento distintas naciones en la Luna. Y, por supuesto, obviamente, hablar de nuestro satélite lo más en profundidad posible. Así que vamos repasando clase de ahora, vamos a hacer Sol a fondo. Vamos a volver a hablar del Sol cuando hablemos de las estrellas en general, eso faltan unas semanas. Venus, Mercurio, Venus. Clase que viene, clase especial sobre la Luna, todo sobre la Luna, incluyendo los proyectos que todavía no se han concretado en la década del 20 y 30. Después viene la clase especial de Marte. Después vamos a tener, la primera mitad del curso es todo el sistema solar. Vamos a tener una clase especial sobre el cinturón de asteroides, el número 4. Como ven, vamos en progresión hacia afuera, ¿no? El criterio siempre ha sido una narrativa de distancia, por eso hablamos de viaje también. Empezamos a hablar de lo que está más cerca, vamos a hacer una pasadita por la Tierra, por supuesto. Tratemos de no prender lucecitas en lo posible. Les quería decir que pueden grabar todo el audio, lo que quieran, lo que les pedimos es que no saquen fotos porque se empieza a iluminar la cúpula. Pero si quieren grabar el audio no hay ningún problema, y ahora sigo con otras cuestiones instrumentales del curso. Clase número 4 entonces dedicada a asteroides, incluyendo en esa temática algo que es de mucha actualidad, los asteroides potencialmente peligrosos, lo que implica la amenaza de los asteroides para la Tierra, lo que ha implicado históricamente, y los mecanismos de defensa que la ciencia ya comenzó a probar ante una catástrofe terrible que sería un asteroide que se nos venga encima. Vamos a tener también por esa época, clase 4 o 5, un invitado especial que nos va a venir a hablar de cráteres de impacto en Argentina y en general, vinculado a la temática de asteroides también. Ese invitado especial se llama Maximiliano Roca, muchos ya lo conocen porque es un habitué de estas clases hace muchos años, así que Max va a ser nuestro invitado a principios de mayo, donde también en esa clase 5 vamos a hablar de Júpiter y de Saturno a fondo, incluyendo algo tan o más interesante que ellos mismos, que son sus lunas, algunas con potencial exobiológico, como Europa y como Encélado, particularmente, también Titán, por supuesto. Ya promediando el curso en la clase 6, vamos a hablar de Urano, de Neptuno, vamos a hablar del cinturón de Kuiper, que es la región que viene después de Neptuno. Como ven, seguimos saliendo hacia afuera. Vamos a hablar de planetas enanos como Makemake, Haumea, Plutón, Eris, etc. Vamos a hablar de la definición de planeta en ese lapso. Te dirán, bueno, qué raro, ¿no? Recién en la clase 6 hablar de definición de planeta. Bueno, es interesante saber que no hubo una definición de planeta hasta el año 2006. Así que vamos a ver las complejidades que llevaron a rever la definición clásica del planeta. ¿Y por qué Plutón, por ejemplo, o Eris son planetas enanos? En la clase 7 vamos a empezar a hablar de lo último que nos queda del sistema solar, que son cometas. Desde el punto de vista histórico, siempre vamos a hablar un poquito de historia.
Siempre vamos a hablar de otras disciplinas, no existe ninguna ciencia aislada de por sí. La ciencia es un constructo, una construcción social que se va transmitiendo culturalmente, donde todo se nutre de todo, y justamente por eso vamos a hablar un poco de geología, vamos a hablar un poco de historia, algunas fórmulas matemáticas va a haber también, y muchos personajes históricos. Sin personas no hay ciencia. No es que las cosas caen del cielo, los conocimientos, los celulares, los satélites, eso hay que hacerlo. Y vamos a hacer justicia con algunos de los científicos y científicas que nos ayudaron a construir el edificio del conocimiento astronómico particularmente. Clase 7 también estaremos hablando una hora o más de exoplanetas. Ahí se termina el sistema solar, vamos a hablar de los planetas que acompañan a otras estrellas. Lo que sabemos hasta el día de hoy, que es bastante, en esa exploración también nos vamos a ocupar de ver mundos potencialmente habitables, planetas parecidos a la Tierra, ver un poco la fauna de mundos que se han ido encontrando, los hot Júpiter, los mini Neptunos, las exotierras, las supertierras y varias cositas más por el estilo. En todas estas semanas, estas 6-7 primeras clases, va a haber otra línea que va a cruzar el curso, que es la variable exobiológica, es decir, la chance de mundos con escenarios aptos para la vida. O sea, vamos a hablar del tema de la posible vida extraterrestre. Después ya entramos en las últimas 5 semanas. La clase 8 y 9 normalmente están dedicadas a estrellas, desde lo más básico, que sería hablar de las estrellas a simple vista, las constelaciones, ¿sí? Hablar un poquito ahí también de historia, colores, posiciones, coordenadas celestes, distancias, cómo se midieron todas esas cosas, cómo se midieron, cómo sabemos todas esas cosas, que fue un esfuerzo que llevó mucho tiempo. Vamos a hablar también del nacimiento de las estrellas, las tipologías estelares. Ahí vamos a retomar un poquito la posición del Sol en ese contexto. Ahora va a ser el protagonista principal de esta clase, pero el Sol vamos a ponerlo después en contexto, como deben ser puestas las cosas para ser entendidas. Y vamos a ver estrellas mucho más modestas que el Sol, que son la mayoría, y vamos a ver otras similares y otras mucho más portentosas, luminosas, calientes, masivas, que terminan a veces explotando, dando lugar a residuos extraños como estrellas de neutrones, agujeros negros, estrellas de quarks, y también los residuos más comunes, que son las enanas blancas. Vamos a hablar también de nebulosas remanentes de estallidos. Vamos a ver un poquito cómo la química de las estrellas tiene mucho que ver con la aparición de la vida, cómo las estrellas son hornos termonucleares que generan elementos pesados que no vinieron con el Big Bang, sino que fueron forjados en sus núcleos a millones de grados. Todo esto que estamos diciendo rápido, imagínense, tenemos un montón de tiempo por delante, las clases duran entre 2 horas y media y 2 horas 40, eso es lo normal, siempre hacemos 2 pausas, así que también los vamos a dejar respirar un poquito. Después ya nos vamos a adentrar en el tema más de gran escala, vamos a hablar de la Vía Láctea, posiblemente la clase 9 o 10. Digo posiblemente porque siempre hay sorpresas, siempre hay cosas que pasan, este curso cambia todos los cuatrimestres, de hecho lo que van a escuchar ahora del Sol, el 50% es distinto a lo que vimos el año pasado, y puede pasar algo en el camino, de hecho vamos a tener seguramente un par de cometas brillantes, al menos uno, y vamos a tener que estar al día con esas cosas. Vamos a hablar de la Vía Láctea, nuestra galaxia, vamos a hablar de las galaxias vecinas, el grupo local, vamos a hablar por supuesto de Andrómeda y algunas más que se ven a simple vista. Vamos a hablar también, esto sé que a muchísimos de ustedes les interesa, me animaría a decir la mayoría, de telescopios y de astrofotografía. Por supuesto que no es un curso ni de telescopios ni de astrofotografía, y a los que les interesan mucho estas cosas, sobre todo telescopios, obviamente les recomendamos lo que les decía Steffi, ¿no? El curso de Diego de los martes, que es esencial. Uno no puede dar un telescopio sin conocer el cielo a simple vista y entender esas lógicas, cómo se mueven los planetas, en qué zona, dónde está la eclíptica, qué es el ecuador celeste, qué son los polos celestes, qué es ascensión recta, qué es declinación, qué es magnitud. Todas esas cosas hay que saberlas, porque si no es como que te tiren en una ciudad sin GPS, con un auto que no sabes manejar y tampoco sabes a dónde quieres ir. Así que un telescopio requiere saber astronomía y astrofotografía lo mismo. Vamos a hablar un poquito de introducción a astrofotografía, les vamos a dar los niveles para que orientar un poquito. Sabemos que aquí hay gente que ya hace astrofotografía, y como esto también aclaro para muchos de ustedes, porque acá tenemos gente desde la adolescencia hasta edades avanzadas, como quien les habla, me
medianamente avanzadas. Y, por supuesto, hay gente que sabe muchísimo y algunos van a decir, mira, me estás explicando las fases lunares, eso, ¿no? Por supuesto. Pero vamos a tratar de navegar a dos aguas, ¿sí? Respetando un poquito todos los saberes, para que la idea fundamental es que esto no deje a nadie afuera. Y hay algo que no dije todavía que es fundamental. Este curso es muy intenso, este curso tiene muchísima cantidad de información, y más que información, interpretación. Vamos a trabajar a razón de 150 a 170 imágenes por clase, y sería imposible contestar una por una las preguntas durante el desarrollo. Así que, ¿cuál es el consejo? Pregunta que les surja, las anotan, las meten en el celular, a donde quieran, y me las mandan, nos las mandan por mail. Nosotros entre una clase y otra contestamos todas las preguntas, que aparte les va a ser más útil porque les queda por escrito la respuesta. Esa es la dinámica acá, porque imagínense ustedes, esto no es un curso como los que damos en otros lugares, donde hay 40 personas, sino que ustedes son 250. Una sola pregunta por alumno nos llevaría a terminar la clase a las 6 de la mañana. Así que eso es un poquito la mecánica de lo que vamos a trabajar. Y ya finalmente vamos a hablar también, en las últimas dos clases, del universo a gran escala, de la teoría del Big Bang, vamos a hablar de materia oscura, de energía oscura, vamos a hablar de los escenarios posibles para el destino del universo, muchas cosas más que son, nos queremos sorprender, tampoco les vamos a contar todo ahora. Y queremos que lleguen a la última clase, eso sería nuestro objetivo. La última clase es la que entrega el certificado de asistencia, esto es importante y se lo pusimos en el mail. La última clase, que se entienda, es la más importante del curso. Generalmente esto no se dice, pero es la más importante del curso. Así que si uno se pierde la última, es realmente perderte el final de la película, y es donde cristaliza todo lo que vimos hasta ese momento. Porque en esa clase vamos a hablar del universo como un todo, vamos a hablar de cosmología, vamos a hablar de la perspectiva humana, y hasta nos vamos a animar a coquetear un poco con la filosofía y con un montón de modelos de pensamiento. Bueno, esto era la parte más aburrida, ya está todo dicho. Vamos a comenzar entonces a hablar de lo que nos ocupa hoy, el Sol primero, y después los dos primeros planetas, Mercurio y Venus. Otra cosita, van a ver que en muchos momentos de esta clase y de otras vamos a darles pistas con fechas y horarios de cosas que se van a ver en el cielo. Ahí sí, no hay ningún problema. Si quieren sacar la foto con el celu, no hay ningún problema. De todas maneras, todo lo que les vamos a mostrar, el planetario lo publica en sus redes, cuando hay una conjunción de planetas, cuando hay lo que sea. Pero eso también va a estar. Vamos a ver hoy la posición de Mercurio en el cielo, de Venus en el cielo, y cosas por el estilo. Bueno, vamos a empezar. Y ahora voy a salir de acá arriba, voy a caminar nuestro típico pasillo que transitamos desde ya muchísimos años, desde el año 2001. Esto es una parte importante de la vida. Acá nos estamos mirando con nuestros compañeros la lista de todos ustedes, y es muy lindo ver que nosotros contamos no menos de 19, 20 ocupaciones distintas. Acá hay estudiantes de secundaria que están entrando al CBC, a la universidad, y hay gente que ya hizo un camino largo, tiene su profesión de todo tipo, y seguramente muchos de ustedes decían, tienen una afición a la astronomía, otros por ahí no, es la primera vez en su vida que se van a acercar a este tema, y queremos que la experiencia sea agradable, queremos que se vayan de acá con un buen recuerdo, y sobre todo adentrándose a esta ciencia para la cual siempre definimos como una ciencia democrática, una ciencia a la cual todos podemos acceder porque el universo viene a nosotros, no más que levantar la mirada, está ahí arriba. Hay otras ciencias que son fascinantes también, pero requieren un poco más de esfuerzo, traslado, artefactos, ¿no? Si uno quiere ser paleontólogo, tenés que hacer una expedición y con un palito, tener un montón de paciencia. Si querés hacer experimentos de física sofisticada, necesitas también cosas complejas, pero la astronomía empieza a simple vista, debe empezar a simple vista. El que no entiende la situación del ser, el contexto, la profundidad, las perspectivas, los objetos, ya le falta el primer escalón de la escalera. Así que, y otra cosa que era muy simpática era el tema de las edades. Acá el 70% de ustedes tiene menos de 35. Y eso es la edad que uno tenía, bastante más de lo que uno tenía cuando empezamos acá. Ahora quien les hable, varios acá estamos entre los más viejos de los que están acá. Así que hemos envejecido con varios de ustedes a la par, pero ahora yo no los veo a ustedes como los pibes del curso. Antes los pibes más o menos éramos nosotros.
vamos a hacer muchas alusiones a muchas cuestiones de vida de ustedes, no en particular, sino cosas que hemos vivido. Vamos a hablar del Halley del 86, vamos a hablar de un montón de cosas de estas y esto justamente. Los que tienen más de 40, 45, seguro que tuvieron la desgracia de estudiar con algunos manuales donde el sistema solar era esto. Era un dibujo, eran 3, 4 páginas, unos dibujos horribles, sobre todo los que hayan tenido manuales en los 70s o antes, donde esto era básicamente lo que uno veía, y había un montón de problemas que estas cosas nos trajeron, ¿no? Por ejemplo, creer que los planetas se pueden alinear, lo cual es imposible. Pero si uno ve este dibujo, como el de abajo o el de arriba, puede pensar que eso es posible. Vamos a ver por qué es imposible. Y si fuese posible, duraría una fracción de segundo y aún así sería completamente irrelevante. Porque las distancias involucradas entre cada planeta, que ya vamos a ver cuántos son, hace que el efecto sea despreciable desde cualquier punto de vista. En los años 80, cuando muchos de nosotros empezamos o hacíamos el secundario, esos horribles dibujos empezaron a ser reemplazados por fotos, porque ya teníamos cosas gloriosas como las Voyager, que visitaron a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, teníamos a las Viking que habían bajado en Marte, teníamos a las Mariner, bueno, ya había naves espaciales y por supuesto telescopios bastante interesantes que empezaron a mostrarnos los planetas con detalles, incluso por supuesto cosas mucho más distantes que veremos un poco más adelante. Sin embargo, seguían cometiéndose errores de escala, esa foto que ven ahí está mal de escala, también los planetas en línea, como si fuera una fila de personas en el colectivo, y cosas que era un poquito complicado. Y sobre todo lo complicado era que no nos enseñaban casi nada, porque la astronomía no se enseña, casi tampoco se enseña hoy en día en la primaria y en la secundaria. Es una disciplina casi marginal que ocupa un pedacito de geografía, tratándose del universo entero. Eso es muy loco, porque imagínense que el universo fuera esta plataforma y yo me paso 5 años estudiando el tamaño que ocupa este coso. Ok, ¿y todo eso que no me contás nada? No se puede ignorar el universo, no se puede ignorar la astronomía, porque, como vamos a ir viendo, es una disciplina que nos completa de un montón de aspectos e integra a todas las ciencias. Así que era muy poquito lo que se enseñaba, y vamos a tratar de ver entre todos que el sistema solar es otra cosa, es mucho más interesante, es mucho más rico, es mucho más complejo. De hecho, ahora hay 3 o 4 lugares donde podría haber vida potencial. Y tenemos más de 300, 350 lunas conocidas, cuando en esas épocas no llegaban ni a 50 o 60. Vamos a ver entonces en estas primeras semanas, ahora vamos a seguir empezando con el Sol, esta idea de la verdadera naturaleza del sistema solar, formado por una estrella común y corriente. Para nosotros es especial, es la nuestra, está en el centro del sistema, pero cuando las comparemos con las demás, es como que yo elija a cualquiera de ustedes y diga, vos sos especial. No, mirá, acá hay 200 personas como vos. Pero si vos nunca viste otra cosa que vos mismo, podés creer que sos especial. 8 planetas, 4 pequeños de roca y metal, más cercanos, más abrazados a la gravedad del Sol, 4 planetas gigantes básicamente de gas, entre 2 grupos, un cinturón de rocas dispersas, que es el cinturón de asteroides. Después del 8º planeta, Neptuno, otro cinturón mucho más grande, hecho de pedazos de hielo y mundos de hielo justamente, que es el cinturón de Kuiper. Y también en medio de todo eso, cometa yendo y viniendo, y la nube de Oort, que ya vamos a ver que es una cáscara que envuelve al sistema. Cada vez que nosotros estemos